Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Tres para Set, nuestro podcast de tenis en español, el mejor podcast de tenis en español. Hoy estoy solo para comentar lo que es la mitad, casi la mitad del abierto de Australia. Mis hijos David y Leo están disfrutando de la nieve, divirtiéndose este fin de semana y yo estoy acá divirtiéndome también mucho con este gran abierto de Australia que estamos viviendo y para comentarles un poco las cosas que han pasado, resultados. Estamos ya en este momento con los cuartos de final, la mitad de los cuartos de final resueltos, tanto en la ATP como en la WTA. Hoy se definen la otra parte de los cuartos de final y así sabremos el roster completo de los jugadores que pasan a la segunda semana. Estaremos hablando sobre esas cosas y algunos puntos, digamos, de polémica, de comentarios para los cuales quiero darles mi opinión y escuchar de ustedes la suya. Y eso es exactamente lo que les quiero pedir, que si les gusta este contenido, si descubrieron este contenido, compártanlo con amigos, con gente que ama el tenis como nosotros, pero suscríbanse, denle, activen las notificaciones para recibir avisos cada vez que publicamos contenido y comenten. Nosotros respondemos todos los comentarios, son importantísimos para nosotros, no solamente para tener el feedback, la retroalimentación de ustedes, pero también, y más importante, para saber cuál es su opinión. Si están de acuerdo, si están en desacuerdo, qué cosas deberíamos estar comentando en los próximos episodios. La comunidad es importantísima para nosotros en Tres para Hacer. Bueno, vamos a comenzar hablando de uno de los puntos quizás más interesantes, más alegres, agridulces de este abierto de Australia y es la despedida, al menos en Australia, de Stan Wawrinka. Stan the Man. Bueno, realmente no podía haber sido algo más emotivo, mejor, brillante. El año pasado cuando veíamos a Stan pues haciendo esfuerzos enormes por seguir jugando incluso el circuito Challenger, nos preguntábamos ¿qué está persiguiendo él? ¿No está ganando? Bueno, yo creo que lo dejó bastante claro, diciendo que él, mientras estuviera, se sintiera que tenía elementos de competitividad, mientras mantuviera el amor por el deporte, se iba a mantener jugando. Y bueno, lo ha demostrado de manera elocuente en este abierto de Australia. 3 rondas, en mi opinión, magníficas. En la primera ronda, 4 sets jugando fenomenalmente bien. El juego contra Gea, el francés, sensacional, un partidazo resuelto en 5 sets con un Wawrinka que termina el partido casi que pudiendo jugar otro, al menos aparentemente. Y luego el encuentro contra Fritz, que sabemos la potencia de Fritz, sabemos lo dedicado que es. Fue un partido fantástico. Wawrinka exponiendo y mostrando su juego en su totalidad y después esa fantástica despedida. El homenaje que le hace Tenis Australia y el torneo, pues bueno, no podía ser más merecido. Un hermoso video, una celebración en cancha, el de la que participó también Fritz, sentado ahí con todo respeto. Y luego están compartiendo una cerveza con el director del torneo. Un tipo sensacional, gente en el público llorando, muy alegre. Bueno, realmente fue un momento tremendo, de esos personajes que realmente los que queremos tener más, caballeros, buenos jugadores, amantes del tenis, respetuosos de los valores. Bueno, el último abierto a Australia para Stan nos deja muchísimos buenos recuerdos de victorias importantes en el abierto de Australia y un gran ejemplo para la generación. Realmente uno de mis jugadores favoritos y qué bueno que se pudo hacer de esta manera. Hablando un poco de esto, algo que tiene cierta relación. Este abierto de Australia comenzó con un partido de dobles, ya lo comentamos en otro episodio donde estuvo Roger, y no pudo estar Rafa porque se estaba operando, pero Rafa colocó en sus redes sociales
que el 1 de febrero iba a estar en Australia, cosa que me parece sensacional. Parece que van a hacer algo más ahí. Bueno, tendremos más detalles en esa noche de leyendas, que creo que así se llama, donde va a estar. Bueno, finalmente vamos a tener a Rafa en el Abierto de Australia. Otro punto del que quería hablarles es lo que pasó con Jannik Sinner. Jannik Sinner, bueno, tuvo una situación, supongo que todos la vieron, una situación en la tercera ronda, en el partido contra el colegial norteamericano. Bueno, ya terminó su universidad en Estados Unidos, fue el número 1 en el 2023-2024. Speed Sirri, tremendo jugador, fantástico jugador, hizo un torneo impresionante, tumbó, digamos, muchas de las predicciones que se tenían sobre todo en su partido inicial contra Fonseca. Pensábamos que había sido también cierta deficiencia de Fonseca, pero no, en absoluto no. Pizzirri es un fantástico jugador y bueno, se enfrentaba a Jannik Sinner, colocaron en el turno del día y ya se sabía que ese día iba a haber condiciones fuertes de calor. Y en el Abierto de Australia ya desde hace algunos años se ha implementado la regla de calor, en el que si hay ciertos niveles de temperatura se empiezan a tomar. Hay un protocolo en el que se empiezan a tomar ciertas medidas, más hidratación, descansos entre sets más largos, eventualmente cerrar el techo si está en una cancha en el que exista techo, o suspender si está en una cancha al aire libre que no tiene techo. Y a lo largo de los años eso se ha ido como sistematizando y ahora tienen una escala que va del 1 al 5, y cuando se arriba al último nivel, que es el número 5, entonces se aplica el protocolo, y el protocolo indica, ellos estaban jugando en la cancha central, por supuesto, estaban en la Rod Laver, que al llegar al nivel 5, vamos a redondear alrededor de los 40 grados Celsius y unas condiciones de humedad, el partido se debe suspender, pero no se suspende de inmediato, sino que la regla muy particular dice que se tiene que suspender cuando se llegue a un número par de games, que fue lo que sucedió. O sea, el partido se suspendió cuando estábamos en el tercer set, 3-1 a favor de Pizzirri. O si es un tiebreak, pues 3-3, 6-6, etcétera. La polémica que se creó era que desde el final del segundo set, Pizzirri gana el primer set y lo gana fantásticamente bien. En el segundo set, de alguna manera, Jannik con su experiencia se adapta y termina ganando ese segundo set 6-3 y comienza a sentir, y esto es algo recurrente ya en Sinner, a sentir efectos del calor y empieza a sufrir calambres. Y los calambres empiezan a ser mayores y mayores y mayores. En el tercer set, a comienzo del tercer set, Pizzirri quiebra, y Jannik literalmente prácticamente no podía ni caminar. Comenzó por las piernas, después los brazos, después todo el cuerpo. Y él estaba tratando, y eso se oía que lo que le decía que él estaba tratando de terminar el set de alguna manera, ganándolo o perdiéndolo, pero terminarlo, no retirándose, porque ya se sabía por las condiciones de calor que iban a dar un descanso prolongado, iban a ser 10 minutos y probablemente iban a cerrar el techo. Eso le iba a dar cierto margen, pero porque en ese momento no se había alcanzado el número 4, el nivel 4 del que me mencioné antes, se alcanzó cuando estaban en el tercer game, y después, bueno, cuando llegaron al cuarto se hicieron la suspensión, y en ese momento pues a Jannik Sinner le dio la oportunidad de recuperarse, empezó a tomar fluidos, el acostumbrado jugo de pepinillos, etcétera. Cerraron el techo, hubo descanso largo, y bueno, Pizzirri se vio definitivamente desfavorecido, y Jannik se recuperó y termina pues ganando el encuentro. Hubo muchísima polémica diciendo que esto había sido hecho de alguna manera con la oportunidad, el timing en el que se había implementado había
favorecido a Jannik Sinner. Esta es mi opinión. Efectivamente favoreció a Jannik Sinner, pero yo no creo que se diseñó o se hizo para favorecerlo. O sea, lo favoreció, tuvo suerte de que eso pasara así. Digamos que Pizzirri tuvo mala suerte. Y aquí están los dos comentarios, ¿no? Jannik, a decir verdad, en su rueda de prensa también dijo, tuve suerte, fui afortunado. Y en la rueda de prensa de Pizzirri, y aquí uno de los puntos que quiero enfatizar, estos jugadores, estoy hablando de Pizzirri, de Ethan Quinn, de Ben Shelton, de Bacherot, Rinderhead, Norrie, vienen del tenis colegial de Estados Unidos. Esto lo he comentado en otros episodios. El tenis colegial de Estados Unidos tiene un nivel enorme. Un jugador que está en el top 5 del tenis colegial norteamericano es indudablemente un top 100 e incluso más en la ATP. Ahí los programas de entrenamiento, el nivel de competencia, los programas de aceleración de pasar a ser profesional. O sea, está muy, muy, muy bien diseñado al nivel de la excelencia en el que hay en otros deportes aquí en Estados Unidos como la NFL, el fútbol y la NBA, por supuesto, que vienen de colegial. Pero en el caso del tenis, indudable que el tenis colegial hace un excelente trabajo y es un camino que están siguiendo cada vez más jugadores. A Pizzirri le preguntan, ya a Ben Shelton le habían preguntado sobre por qué su actitud está tan tranquila, tan amigable, y él explica que son valores que él adquiere, que tienen que adquirir los jugadores que pasan por colegial, y ven como un patrón ahí, ¿verdad? O sea, el patrón, el mismo comportamiento de Bacherot, el mismo comportamiento de Rinner, el mismo comportamiento de Francisco Cerúndolo, que también hizo universidad en Estados Unidos con el tenis. Y Pizzirri dice, bueno, las reglas son las reglas. O sea, no cuestionó la regla. De hecho, durante el partido tuvo otros gestos con Sinner en un momento dado en que incluso le dieron un warning, una advertencia por tiempo. Él dijo algo muy importante, Pizzirri. Dijo, bueno, las reglas son las reglas, pero yo me sentía bien. Un reportero, un periodista le dijo, oye, pero yo te veía que estabas bien, que no te veía que estabas bien. Sí, yo estaba bien. Dice, yo he jugado y he entrenado en circunstancias 1000 veces peores que estas. Nosotros entrenamos en Houston, él es de la Universidad de Texas, con condiciones muchísimo peores. Jugamos en Florida con circunstancias y entrenamos con muchísimas peores circunstancias de calor, Nueva York, etc. Nosotros sabemos que nos tenemos que preparar para esto y yo estoy muy orgulloso de mi trabajo de gimnasio, de mi trabajo físico, y nos preparan para esto porque las calambres es algo que siempre está ahí. Dijo también que lo de Jannik Sinner a lo mejor es un tema también genético, que tiene algo ahí porque él ya le ha pasado, que puede no ser relacionado con la preparación. Pero eso me lleva a una serie de análisis, ¿no? Porque hay muchos analistas que dicen tenemos que mantener el tema del calor, esto es algo que tiene que proteger a los jugadores, y yo estoy de acuerdo, pero por otro lado también tenemos que pensar que la preparación física es parte de este juego. No digo que no se debe aplicar la regla de calor, pero ¿qué pasa? En el momento en que se aplica, Ben Shelton también estaba jugando en otra cancha, aplicaron más lo mismo, cerraron el techo y Ben estaba perfectamente bien. Bacherot estaba perfectamente bien, Pizzirri estaba perfectamente bien jugando, sentían calor, sí, pero estaban bien, y Jannik Sinner estaba prácticamente paralizado. Entonces, yo sé que Jannik Sinner ha tenido que pasar por esto, que se está tratando de corregir, que trabajará en esto, pero me llama la atención que quizás la regla debía ser aplicada de otra manera, de otra forma, y que debe ser premiado de alguna manera cuando un jugador se prepara de manera adecuada. O sea, mi conclusión es que Pizzirri mereció haber ganado ese partido, porque jugó muy bien el primer set, porque jugó muy bien el resto del partido y porque efectivamente se preparó mejor. Luego sufrió un montón de circunstancias. En el caso del tercer set, él mismo lo dijo, es difícil jugar contra alguien que se siente mal, se pierde el ritmo. Yo perdí mi ritmo porque estaba jugando, él no estaba generando ningún ritmo, yo usaba su ritmo para jugar. Lamentable, Jannik Sinner pasa, va a enfrentarse a Darderi. Pero bueno, esperemos ver a Pizzirri en futuros torneos porque realmente se lo merece y se merece también estos jugadores. De alguna manera que tomemos en cuenta lo bien que lo está haciendo el tenis colegial estadounidense en crear esta camada de jugadores con estos niveles, no solamente de preparación tenística, física, pero también de valores. Otra cosa que quería mencionar era Carlitos. Bueno, Carlitos está sin fisuras.
Carlitos está jugando de una forma que no se le ve. Hubo el último partido contra Tommy Paul. Tommy jugó fabuloso, no solamente en colocación de pelota, sino también en poder. El primer set fue de ajuste entre mutuos y bueno, termina ganando Carlitos un tiebreak bien competitivo, 8-6, y luego bueno, un 6-4, 7-5 con un último set bien bueno, un partidazo, uno de los partidos este, más entretenidos desde todo punto de vista. El ritmo de los jugadores, de su nivel en la cancha, de su actitud, la entrega. Carlitos está ahora proyectado para jugar contra Alex de Miñaur. Alex paró la racha de Bublik y la paró en seco, o sea, 6-4, 6-1, 6-1. Alex australiano, jugando obviamente en terreno que conoce, fabuloso. Y este va a ser el primer cuarto de final ya definido. El otro cuarto de final es Zverev contra Thiem. Y ahí quería hacer otro comentario. Bueno, Zverev le gana a Cerúndolo y le gana muy bien, 6-2, 6-4, 6-4, muy sólido. Francisco Cerúndolo, muy buen torneo, digamos en general. Un partidazo contra Rublev. Y por otro lado, Zverev se enfrenta en cuarto de final contra Lerner Thiem. Y Lerner Thiem, caramba, Lerner Thiem hizo un partido fenomenal contra Medvedev. Vean ese partido. Ganó en 3 sets, 6-4, 6-0, 6-3. Sí, es así, 6-4, 6-0, 6-3. Destruyó a Medvedev. Y lo destruyó. Lerner Thiem cada vez se me parece más a Michael Chang. Michael Chang, yo me estoy volviendo repetitivo con esto, ha hecho maravillas con Lerner Thiem en lo psicológico, pero ahora vemos cosas también en el estilo de juego. Y una de las cosas que mejor hizo Lerner en este partido contra Medvedev fue la selección de golpes. Potencia, cruce al fondo de la cancha, pero después slice, drops, hizo varias dejadas que dejaron descolocadísimo a Medvedev, tiros tanto de derecha como de revés en paralelo. Medvedev no pudo hacer nada. Medvedev se vio, en ocasiones incluso se vio absolutamente ridiculizado con lo que hacía Lerner Thiem. Jugador que se la está creyendo, asentado, físicamente muy bien. Otro ejemplo también del crecimiento del tenis norteamericano, que tanto en mujeres como en hombres tiene el mayor número de jugadores en top 10, y eso no es casualidad. Por supuesto está Francia también, está Italia. Países que están definitivamente apostando al crecimiento de los jugadores con estrategias diferentes o con resultados muy buenos. Lerner pues va a enfrentarse a Zverev, y ese partido en cuarto de final, y ese partido lo tenemos que ver definitivamente. Hoy se resuelve la otra parte de los cuartos de final, estamos hablando del masculino. Djokovic pasó a cuarto de final de manera directa porque Mensik desafortunadamente se retira por una lesión. Musetti y Fritz se enfrentan, tal como yo lo estoy viendo, y vi sobre todo el partido de Musetti-Mahak y el partido de Fritz Babrin, que la progresión de Fritz, yo le doy una pequeñísima ventaja a Fritz, pero creo que va a ser, si no pasa nada extraordinario, un partido realmente bueno. Un dato en el encuentro de tercera ronda de Djokovic y Van der Zandschulp, Djokovic volvió a hacer lo que ya hizo una vez, a menos de un metro de darle con la pelota a un ball kit, a un recoge pelota, con uno de estos manotazos con rabia. Estuvo a menos de un metro, le pega a ese muchacho y lo hubieran descalificado nuevamente, como pasó en el US Open. Yo la verdad que no entiendo cómo un jugador de este nivel, bueno, sí lo entiendo, ¿no? Pero es increíble que un jugador de este nivel, ya con la experiencia que tiene, no sea capaz de manejar sus emociones en la cancha. Y son discusiones y son gritos con el público, y son este tipo de comportamientos que arruinan de alguna manera su imagen. Esta es mi opinión. O sea, él tiene unos números que son astronómicos, fabulosos,
pero genera una sombra sobre él con estas actitudes y fue sorprendente. Incluso yo diría que a pesar de que no le pegó al ball kid, le pasó muy cerca y la regla dice que debe ser penalizado si golpea la pelota con rabia. Yo creo que se le debió haber dado una advertencia. El árbitro lo miró, se le quedó mirando. Djokovic creo que en un momento dado se dio cuenta de lo tonto que había hecho, de la tontería que había hecho y trató de evitar como la visión hacia el público y después siguió, se quejó de que el público la abuchara, etcétera. Y tal. Bueno, un detalle ahí, Djokovic probablemente vaya a enfrentar, si se da mi predicción, a Fritz, pero bueno, también puede hacer Musetti. Y los otros dos partidos de cuarta ronda para terminar de definir los cuartos de final es Shelton Ruth. Casper Ruud está jugando súper bien. El partido contra Cilic fue sensacional. A mí Cilic me tiene sorprendido. Este segundo aire de Cilic fue un partido lejos de ser fácil para Casper. Sabemos que Casper está en esta situación de que su prometida está a punto de dar a luz. Sabemos que si él ya comienza la labor de parto, él se va. Entonces, bueno, ojalá eso no suceda antes de este partido de hoy contra Ben Shelton. Yo acá, un poco cómo ha sido la progresión y cómo están también las condiciones, le doy cierta ventaja a Ben Shelton. Y el otro es Darderi Sinner. Darderi me ha sorprendido muchísimo. No solamente no tanto en la parte física y en la potencia, porque ya lo sabíamos, pero en la parte mental, en la concentración, en la compostura. Darderi está trabajando mucho mejor. El partido contra Khachanov fue un partido que él demostró que Khachanov no es un rival fácil, que se concentra, que se queda, que no se va del partido como le pasaba antes. Y bueno, va a este partido con Jannik y la verdad es que si Jannik se logra recuperar, porque él termina que ese partido que ya comentamos con el Pizzirri y lo gana, etcétera, pero eso crea mella en el cuerpo. Si él se recupera completamente y no hay otras circunstancias, yo creo que Jannik debería ganarlo y tendríamos un cuarto de final en mi opinión, de Shelton y Sinner. Con respecto a la WTA, han sucedido cosas sensacionales. Un comentario general es la WTA es completamente diferente a la ATP en muchas cosas, pero sobre todo es la mezcla de jugadores. En la WTA, este es el año, a finales del 2025 y ahora el 2026, es el año de las adolescentes, de las teenagers. Tenemos a Jovic jugando fantásticamente bien, está ya en cuartos de final, se va a enfrentar a Sabalenka. Sabalenka en tercera ronda jugó contra Mbogo, fantástica, sensacional Mbogo. Sabalenka tuvo que emplearse fuertemente. Un primer set 6-1 que sorprendió a Mbogo, pero después un tiebreak, llegó el tiebreak en el segundo set. Y bueno, Sabalenka-Jovic va a ser un excelente partido. Jovic no solamente tiene potencia, tiene movilidad, tiene físico, tiene muy buena actitud. Tremendo partido de cuarto de final. Y los otros partidos que se resolvieron ayer, también con adolescentes, uno fue el de Svitolina Andreeva. Yo realmente pensaba que Andreeva, luego de la tremenda desempeño que había tenido, sobre todo contra Ruse, iba a poder ganarle a Svitolina, pero Svitolina no solamente está jugando muy bien, está físicamente muy bien, una tremenda experiencia y bueno, terminó ganándole relativamente fácil 6-2, 6-4 a Andreeva y bueno, ese partido de cuartos de final va a ser Coco Gauff, que le ganó a Muchova muy bien. Otra muy buena signo de que Coco Gauff no está jugando bien. Las dobles faltas no se han ido, los errores no forzados no se han ido, pero ha aprendido a ganar así. Y bueno, eso también tiene definitivamente un mérito. Entonces, ahí vamos a tener a Sabalenka y Jovic en uno de los partidos de cuartos de final, Coco Gauff y Svitolina en el otro. Y hoy se resuelven, igual que en los hombres, la otra parte. Tenemos a Pegula y Kiss, lamentablemente se tienen que eliminar. Yo le doy ahí cierta ventaja a Pegula. Anisimova y Wang, yo no creo que Wang tenga elementos para parar a Anisimova. Como está jugando Anisimova es enorme. Rybakina y Mertens ha demostrado que precisamente ver que jugó contra otra de las adolescentes del torneo, Bartunkova, y ganó muy bien. Esta mezcla, Mertens está en ese momento, es como Cilic, está en ese momento de la vida tenística en que está muy bien físicamente, no tiene problemas,
y tiene una gran capacidad, un excelente juego. El doble le ha ayudado muy bien, mucho en toda su carrera. Y bueno, se va a enfrentar a Rybakina. Yo creo que Rybakina va a tener las de ganar. Rybakina le ganó a otra adolescente, Valentova, en un partido muy lindo. Véanlo. Y el otro partido de cuartos, de cuarta ronda, quizás en el caso de la WTA, el partido más interesante para hoy, a mi juicio, es el de Inglis, la australiana Inglis y Swiatek. Había, digamos, ganado y se iba a enfrentar en tercera ronda a Osaka. Osaka se retiró por una lesión y bueno, Osaka, ya no voy a hacer demasiado comentario, pues ustedes saben lo que sucedió en segunda ronda, todo este drama con Cirstea, el comportamiento de Osaka. Particularmente yo creo que Osaka se comportó de manera no muy deportiva y sus declaraciones en la cancha, la forma en la que se expresó de Cirstea fue enormemente irrespetuoso. Ella lo admitió después en conferencia de prensa, pero yo creo que no se disculpó suficiente. Otra jugadora que, bueno, las sombras de estas cosas que hace, extravagancias por un lado y este tipo de comportamiento, opaca lo tremenda jugadora que es. Bueno, este es un poco el panorama de las cosas que han sucedido. Estamos en este momento casi en la mitad. Yo creo que vamos a tener una segunda semana, si me anticipo a hacer así como predicción, en la cual probablemente vamos a tener a Sabalenka enfrentando a Coco Gauff ya en las semifinales y la otra muy probablemente, a mi juicio, en los cuartos de final probablemente vamos a tener a Anisimova contra Pegula y Rybakina contra Inglis. Yo creo que Inglis puede parar a Swiatek. Swiatek no ha estado jugando bien. El partido contra Kalinskaya fue un sub y baja. Y en el caso de los hombres, yo espero que podamos ver una semifinal Carlitos Lerner-Tien. Ese es mi deseo, más que demasiado análisis. Por el otro lado, si Fritz le gana a Musetti, yo creo que Fritz le va a ganar a Djokovic en cuarto de final y tendríamos un Sinner Shelton en cuarto de final y nuevamente, si Sinner está recuperado, tendríamos una semifinal Fritz Sinner. Si no, pues yo creo que tendríamos que otro partido excelente en semifinales que pudiera ser contra el Shelton. Esto es el resumen para hoy, lo que tenía, muchos comentarios. Por favor, comenten, díganme si están de acuerdo en las cosas que he traído hoy a discusión. Pongan los temas, qué otras cosas han visto en el Abierto de Australia. Como lo he dicho ya, es el mejor Abierto de Australia que hemos tenido y hasta este momento, tomando en cuenta los últimos 4 majors, yo considero que Australia ha implementado tantas cosas y ha hecho tantas cosas que se ha convertido en el mejor Grand Slam. En este momento veríamos que los demás tomen nota y eleven su nivel. No olviden suscribirse, comenten, díganos qué piensan y nos vemos probablemente en un par de días para ya comentar lo que sería la predicción hacia semifinales y esta gran segunda semana del Abierto de Australia. Esto fue 3 para 7. Nos vemos.